Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y como saben, en este canal hablamos de libros de terror. Y hoy también continuamos hablando de libros de terror, aunque en este caso en formato viñetas, historias cortas, historias dibujadas, que como saben han sido una de las maneras más interesantes e inteligentes que yo tuve en su momento para acercarme a descubrir todo este tipo de historias y que aún a día de hoy sigo disfrutando pues prácticamente como cuando era un niño. Hoy es 17 de marzo, se supone que el Ministerio de Cultura ha decidido que va a ser el día de hoy en el que se conmemore todo esto de lo que serían las viñetas de terror, así que se me ha ocurrido pues aprovecharlo pues, para traer una selección de tanto de 10 cómics, de 10 TVOs y de 10 mangas relacionados con el género del terror que tanto nos gusta y que creo que les pueden servir un poco de orientación por si quieren descubrir algunas historias que son bastante interesantes. Es cierto que me voy a dejar fuera por todas esas que son muy conocidas, porque no me apetecía aquí hablar siempre de las mismas historias de siempre, ni From Hell, ni Locan Key, ni este tipo de historias, pero creo que las propuestas que les traigo son lo suficientemente interesantes para que puedan disfrutar ustedes de esta maravilla que son los TVO de terror. Así que vamos para allá. En su totalidad voy a hacer una selección de 20 obras que a mí me parecen bastante interesantes. 10 de ellas son europeos, americanos o españoles y de otras 10 vienen ya del lejano oriente, del manga, de lo que se suele hacer por allá por Japón. Espero que les guste cualquiera de estas propuestas y como no tenía muy claro cómo quería presentarlas, pues voy alternando una y otra para que así no sea que algunos de ustedes solamente quieran centrarse en el cómic y otros en el manga, sino que los veamos todos porque cada uno de ellos tiene un trabajo bastante interesante y yo personalmente me gustaría reivindicar todo este tipo de historias. Vamos a empezar con una que a mí me sorprendió muchísimo, me pareció muy divertida y tenemos a un español, a uno de los mejores dibujantes españoles ahí, haciendo estas maravillas que suele hacer habitualmente Raúl Cáceres. Esto se llama Cinema Purgatorio y en esta historia de Gareth Ennis con Raúl Cáceres lo que nos vamos a encontrar es la historia de dos paramédicos, de dos trabajadores de las ambulancias que se dedican a recorrer por las calles de los Estados Unidos en busca de ciertos pacientes con unas características bastante peculiares. Es como una especie de sociedad secreta que lo que se encarga es de tratar no a pacientes convencionales, sino a pacientes que todos ellos pues tienen mucho que ver con la mitología que tanto nos gusta del terror, porque por aquí pasan zombies, pasan hombres lobos, pasan vampiros, lo del vampiro es una cosa de locos y divertidísima, y en todo momento vamos a conocer las experiencias de esta paramédico, de nuestra protagonista, teniendo que enfrentarse a este tipo de personajes y cómo va a tener que tratarlo. Es divertidísimo. Sobre todo porque tiene un humor negro así que nos gusta muchísimo, pero que al mismo tiempo, y conforme vamos avanzando a lo largo de la lectura, te darás cuenta de que hay un trasfondo mucho más interesante, más filosófico, y que realmente este Cinema Purgatorio creo que es de las grandes sorpresas que he podido leer en poco tiempo. Vamos a ver algunas imágenes de ese cómic. Aquí podemos ver este Cinema Purgatorio, y para hacer una idea, el nivel de detalle de los dibujos que suele ser habitualmente Raúl Cáceres, pues ya se hacen una idea de lo fantástico, de la capacidad que tiene de plantearnos estas viñetas tan increíbles y esa posibilidad que tiene de plasmar pues todas esas cosas que tanto nos gustan, pues plasmarlas dentro de lo que sea su historia. Fíjense que aquí podemos encontrarnos desde el monstruo del lago Ness, pues a hombres lobo, aquí tenemos a King Kong, pues a todos estos dibujos que tanto nos gustan y que la verdad que es el autor ideal para plasmarnos pues, a esta momia tan divertida. De la siguiente obra pasamos ahora en este caso a una obra de manga. Voy a hablar de bastante poco porque al fin y al cabo yo creo que lo importante de esta obra de Shinichi Sakamoto es simplemente ver cómo nos plantea, cómo nos dibuja, cómo nos ofrece una historia que ya todos conocemos, que es la de Drácula, aunque en este caso el nombre se llama Drácula, una cosita así. Es que ya solo viendo ese dibujo pues te puedes hacer una idea de por qué lo mejor de esta obra es cómo la dibuja, qué es lo que nos plantea, cómo a través de varios volúmenes nos van a contar una historia que todos conocemos, esa llegada del Demeter a Londres, ese enfrentamiento entre las fuerzas del mal y del bien, una historia que todos conocemos, pero que en este caso es tan bonita, es tan precioso su dibujo, es una manera tan elegante de plantearnos la historia que yo creo que solamente por eso merece la pena que le echemos este vistazo a la obra de Shinichi Sakamoto.
Aquí en el Drácula pues ¿qué les quiero que les diga? Simplemente hay que admirar esa capacidad que tiene para plantearnos estos dibujos. Cada uno de ellos son auténticas obras de arte con una cantidad de detalles que hacen que disfrutes muchísimo. Mi nombre es Drácula. Es decir, ya me he leído 300.000 veces esta historia, pero claro, planteada de esta manera, pues hace que quieras disfrutarla, porque viene el Demeter. Es que es maravilloso. Regresamos a Europa, en este caso regresamos a España, a presentarles uno de los cómics españoles que a mí personalmente más me gustan. Son obras del Torres. El Torres, digamos que es uno de los más reputados de escritores que tenemos aquí, de los más internacionales. Y en este caso también se ha vuelto a juntar con Jaime Martínez para presentarnos la segunda parte de una de las obras más emblemáticas de estos dos autores, que es el Roman Ritual. Ya les he hablado en algún que otro vídeo acerca de la primera parte de este Roman Ritual, en donde han tenido la osadía de presentarnos una posesión demoníaca en un lugar donde, digamos que tira por el suelo todos los cimientos de la Iglesia Católica y de todo lo que conocemos. Pero en este caso me pareció muy interesante la idea de que quisieran contarnos otra historia diferente, pero para hablarnos al final exactamente de lo mismo. En este caso, de las matanzas de Ruanda, de la implicación que tuvo la Iglesia en un momento dado en este tipo de acontecimientos y de los remordimientos que causan a las monjas que estaban allí y que vieron todo lo que pasó y lo que les implicó estar presente en aquellos actos deleznables. Lo mejor de todo es cómo estos autores deciden no hacer una continuación directa de aquella primera obra que tantos escritores le han dado, sino que aprovechan simplemente la presencia de este sacerdote que es capaz de realizar estos exorcismos y lo plantea en un lugar diferente, lo enfrenta de nuevo a las fuerzas del mal, en este caso en una residencia de ancianos en donde puede pasar pues cositas que pasan. Es fantástico, vamos a echarle un vistazo. Cualquiera de las historias que nos presente el Torres dentro de su editorial, pues la verdad que son muy recomendables. Pero cuando se asocia con Jaime Martínez, a mí es que me gustan mucho las propuestas que hacen. En este caso, ya les digo, pues nos enfrentamos a ese genocidio en Ruanda, donde las monjas tenían que contemplar con unos niveles de detalle bastante incómodos en ciertas ocasiones, con esa suciedad y con esa presencia de la maldad inherente humana. En este caso, estos ancianos empiezan a tener los ojitos así como muy brillantes. Y lo que decimos siempre, que las historias que esconden detrás del Torre, pues intentan ir un poquito más allá de plasmarnos el terror y nos empiezan a plantear pues imágenes tan fascinantes con un trasfondo que va mucho más allá de que lo que es narrarnos una propia historia de terror, sino indagar un poco en las cosas pues, más esenciales de lo que sería la maldad inherente al humano. La siguiente de las propuestas es uno de estos descubrimientos que he hecho hace poquito y que me ha gustado muchísimo y de la que no esperaba que fuese tan macabra y tan divertida como es esta propuesta de Mis 100 historias de muerte de Angie Matono. Esta es una historia en la que básicamente nos narran cómo si eres capaz de contar 100 cuentos relacionados con los fantasmas, pues vas a tener la oportunidad de que se te aparezca uno realmente. Y esa es la esencia de esta historia, en donde nos van a contar en cada uno de los tomos, que ya me imagino, solamente hay dos, pero ya me imagino que serán 10 tomos. En cada uno de estos tomos nos van a plantear esas 10 historias de fantasmas que nos va contando pues, el protagonista de la historia, este niño que tenemos por aquí, y que ya te vas haciendo una idea básicamente de cómo van a ser los dibujos que nos encontremos dentro de este manga. A mí me sorprendió muchísimo porque las 10 historias que contienen este primero de los tomos, y en menor medida el segundo de ellos, esas 10 historias consiguen pues generarte estos escalofríos que hacen que siendo una lectura de este tipo, pues que con cuentos cortos consigan estremecerte. Me parece fantástico, me ha divertido muchísimo. Ya solamente ha sacado dos hasta ahora y estoy deseando pues que se complete la colección porque la verdad me parece una historia bastante interesante. Y cada uno de los cuentos que van apareciendo en esta historia de muerte están presentadas pues por este niño que rompe un poco la cuarta pared y se pone a hablar con el lector mientras están ocurriendo cosas a su alrededor. Y eso me parece que es un acierto a la hora de contarnos esta historia. Echemos un vistacito porque la verdad que está muy bien este manga. Estas 100 historias de muerte, como le digo, son historias cortas, pero que tienen esa capacidad de asustarte con ciertas piñetas que yo por lo menos no estaba muy acostumbrado a verlas en otras obras del propio estilo. Algunas cosas son así como muy inquietantes, pero siempre tienen detrás un trasfondo y
imágenes que son inolvidables. Estaba pensando en esta, por ejemplo, ya ustedes tendrán que imaginar por qué viene. Pero ya les digo, tiene un componente bastante macabro y que no es muy habitual encontrar este tipo de viñetas en un manga, salvo que te vayas a cosas más extremas, ¿no? Pero me parece fascinante. Nos vamos ahora a Francia para presentarles una obra que lleva en estos momentos 5 volúmenes, si no recuerdo mal, y que se ha supuesto una sorprendente manera de narrarnos una historia que a mí personalmente me tiene bastante enganchado. Gaël Simornier nos presenta RIP, esta historia que tiene un componente muy macabro. En este caso no hablamos tanto del terror, pero sí tiene presente pues todo eso que tanto nos gusta, como es la muerte, como es la putrefacción o la presencia de cadáveres en estados bastante peculiares. Cuando lees este primero de los tomos, pues tampoco es que te sorprenda especialmente, puesto que simplemente nos cuenta la historia de un grupo de personas que se dedican a acudir a los lugares donde ha fallecido alguien de manera más o menos traumática y encargarse de recoger objetos de valor o limpiar un poquito la cosilla antes de que venga la policía e enfrentarse pues, a este tipo de acontecimientos. Lo curioso de la obra yo creo que empieza a partir del tomo 2, puesto que todo lo que nos cuenta en este volumen aparece en el siguiente, pero narrado desde el punto de vista de otro de los múltiples personajes que van apareciendo en esa historia, con lo cual se va generando un puzzle que en cada uno de los tomos pues nos plantea que a lo mejor todo lo que has leído en el primero pues no es exactamente como tú pensabas y hace que sea tremendamente adictivo y muy divertido pese a lo macabro, el olor, las moscas, las cositas tan desagradables que podemos ir leyendo en este RIP. Ya digo que hasta ahora creo que son 5 de los tomos que he podido leer. En cada uno de ellos te va avanzando la historia y que realmente es una cosa muy adictiva. Échale un vistacito para que vean lo que me refiero con ese humor tan macabro. Lo que les decía de esta obra de Gaël Simornier pues son esa capacidad que tienen para plantearnos pues lo sucio, lo terrible, esas moscas pululando alrededor de los cadáveres y cómo estas personas pues se encargan, bueno, cada una de estas personas son despreciables y se encargan de sacar la parte más deleznable del ser humano en la búsqueda de su propio beneficio. Hay ciertas imágenes que se nos quedan marcadas y sobre todo algunos de sus comportamientos que nos indican que esta gente pues tiene sus cosillas. Fíjense qué nivel de detalle a la hora de plasmarnos pues estas escenas tan macabras. El siguiente de los mangas que les vamos a presentar viene de Mimika Ito, que no sé si tiene algo que ver con el famoso Junji Ito, con la misma la hermana, no tengo ni idea, pero que sí que me resulta de lo más interesante, puesto que estamos muy acostumbrados a leer siempre las mismas historias y cuando se nos plantea obras como esta, Pelo Negro Empapado, y vemos la capacidad que tiene Mimika Ito de hacernos estos dibujos, pues realmente te preguntas el por qué estas obras no son tan conocidas. Es evidente, y eso lo sabemos todos, si yo tuviese una tienda de cómic o de manga, pues intentaría vender lo que todo el mundo espera, y es normal que ciertos autores copen pues todo el mercado, pero este tipo de propuestas dignifican un poquito el género y consiguen que nos estremezcamos viendo historias tan o muchísimo más interesantes de las que estamos acostumbrados. Aquí la verdad que juega mucho con lo que sería esos fantasmas que tanto nos gustan. El título ya lo va haciéndote una idea de lo que estamos hablando, ese pelo negro empapado, esos fantasmas asiáticos, nipones, esos bichitos tan chungos, pues aparecen en muchas de estas viñetas. Vamos a echarle un vistacito porque la verdad que merece mucho la pena ver este pelo negro empapado. Ya les digo que Mimika Ito es una de estas autoras que tienen esa capacidad de plantearnos pues esas historias de fantasmas que nos gustan, con las mujeres de pelos negros así apareciendo cada 2 por 3, pero consiguiendo transmitir lo que interesa en este tipo de historias, que es el propio horror. Fíjense que tiene algunas viñetas que son auténticamente impactantes cuando tú las estás leyendo. O sea, que es dibujo precioso, historias que funcionan y en definitiva puro terror asiático pues planteado aquí en viñetas. Es que es fantástico. No quería traer obras muy conocidas a este vídeo, pero no he podido reprimirme a acercarles El Cuervo de James O'Barr, esta obra tan deliciosa, y supongo que se me apetecía sacarlo en estos momentos, puesto que esta semana se publicó el tráiler de la película, de la nueva adaptación a esta obra. Y bueno, habrá que verla, nunca se puede juzgar una obra sin haberla visto, pero creo que me dieron muchas ganas de volver a recomendar esta historia porque es de los cómics más bonitos y más duros que he podido leer
que a mí personalmente, bueno, estoy enamorado de este personaje, con lo cual tengo muchísimas ganas de adentrarme en la película y ver si son capaces de captar la esencia, porque estas obras, la obra del cuerpo, al fin y al cabo, es plasmar el dolor, la ausencia, la desesperación por perder a toda esa persona que tanto amas y que no vas a poder volver a estar jamás con ella, y que tengas esa pequeña oportunidad de resarcirte de una manera, pues en este caso se utiliza la violencia, pero de solventar un problema que es insolventable. Es la leche. No sé si lo han leído, es una obra desesperante en donde el autor, el propio James O'Barr, trata de plasmar sus sentimientos por haber perdido a su mujer en su momento, y toda esta obra está cargada de esa melancolía, de esa belleza, de esa desesperación por no poder volver a estar con la persona a la que amas. Es precioso, es maravillosa esta obra, y esperemos que la nueva versión pues esté a la altura. Lo curioso de la obra de James O'Barr es que tiene dibujos en donde se nos plasma la realidad de una manera así como muy violenta, muy a trazos eh, pues como improvisados, aunque de improvisar no tiene absolutamente nada. Pero cuando nos vamos a los recuerdos de nuestro protagonista, en especial a narrarnos su historia de amor y lo que echa de menos a su pareja, pues lo plasma de una manera tan bonita, tan preciosa, con esos recuerdos tan inolvidables, que es que te enamora, este cómic te enamora, y que esperemos que hagan una buena adaptación al respecto. La verdad que la obra del cuerpo es una auténtica delicia. Esta que le planteo ahora es una de esas obras que a mí me está gustando cada vez más, de son nombres así un poco extraños, ¿vale? Ayashishida, creo que se llama este hombre, y le vamos a presentar este Die Dark, que es uno de esas grandes sorpresitas. De hecho, creo que este hombre tiene algunas obras anteriores que son incluso más conocidas que esta, pero que aquí, en esta funda donde lo estás viendo, si se la quitas, una funda de plástico transparente, pues la quitas y te plantea pues, el dibujo de otra manera. Camufla un poquito lo que nos vamos a encontrar dentro, y es que los personajes, los dibujos, yo creo que este es de los que tiene los dibujos más interesantes. Las historias que nos va a contar dentro de este Die Dark son absolutamente te enganchan, te encantan. Es muy macabro, tiene un humor muy negro con unos personajes que son absolutamente fascinantes. Creo que cualquier destripe de lo que vamos a encontrar en esta historia, pues creo que te estropearía la experiencia, pero realmente me parece que es fantástico. Tiene una cierta narración naif, como muy infantil, que en ciertos momentos pues te parece que se está riendo un poquito del lector, pero es que en el trasfondo que nos van contando, cómo te va narrando este tipo de historias, te das cuenta que no, que realmente es más profundo de lo que parece, y es muy divertido. Echar un vistazo a estos dibujos porque es que vale mucho la pena. Aquí creo que pocas palabras tengo que hablar para hablar de cualquiera de los diseños que nos van a aparecer dentro de esta historia. Increíble. Y no quiero desvelar demasiado, puesto que cada una de estas personas que van apareciendo por aquí son personajes que tienen un trasfondo bastante curioso, y que sorprenden. Es de esos mangas en que a cada momento, fíjense el detalle de las imágenes, a cada momento te aparece una viñeta que te gusta más que la otra. Es increíble esta historia, y les invito a que la descubran. Entren en su juego y disfruten de esas propuestas, porque cada uno de los personajes que va a ir apareciendo pues tiene un trasfondo muy chulo. Seguimos ahora con una obra que me pareció auténticamente maravillosa. Robert Kirkman es el autor de The Walking Dead, y quizás es muy conocido por esa obra, ya inmortalizado en la historia de los cómics, pero les quiero recomendar otra de sus obras, que en este caso está dibujada por Paul Ausazeta. Este Outcast, este paria, nos plantea una historia muy parecida en cuanto al tono a lo que sería The Walking Dead, pero dejando de lado estos muertos vivientes y presentándonos aquí pues posesiones demoníacas y todo ese ambiente al que nos vamos a enfrentar. Créanme que no es que nos encontremos precisamente con una reposición, una revisión de este The Walking Dead con posesiones y demás, sino que es algo que va mucho más allá, mucho más profundo. Es intentar entender la mente de estas personas que se tienen que enfrentar sí o sí al mal, de todo tipo de presentaciones, con esa desesperación de no poder estar nunca a la altura que nos está planteando, y con unos personajes tan bien desarrollados, con esa profundidad, con esa capacidad que tiene Kirkman para presentarnos a estos
personajes atormentados que en este caso pues te tiene que salvar un poco la humanidad de un mal que sigue creciendo y al que está prácticamente solo para enfrentarse a ellos. Outcast Party en este caso es una auténtica maravilla, echémonos un vistacito. Aquí, como imaginamos, los colores que suele utilizar la Saceta para plasmar estas viñetas pues son bastante peculiares, son unos colores ocres, bastante intensos, pero que el dibujo en sí tampoco deja de mostrarnos detalles bastante impactantes de aquellas historias que nos están contando. La verdad que si han leído pues, The Walking Dead, pues más o menos van por ahí los tiros, aunque en este caso creo que la historia va un poquito más allá, es más profunda y planteándonos pues, momentos realmente interesantes acerca de la violencia y la maldad humana. De las últimas obras que he podido leer aquí en manga, Hideo Yamamoto nos presenta este homúnculo, creo que tiene 4 volúmenes publicados ahora mismo, yo solo he leído este primero, pero ya de por sí ya me están dando muchísimas ganas de continuar la serie, puesto que la premisa es muy sencilla, pero que tiene pinta de que va a dar muchos juegos, puesto que aquí lo que nos presenta es a una persona, un sin techo, entre comillas sin techo, porque la única posesión que tiene nuestro protagonista es un coche al que lo cuida y que para él supone un poco la diferencia entre no tener nada y tenerlo todo como era su vida anterior, y este hombre que todos los días se dedica a hablar un poco con la gente que tiene una situación similar con ellos, sin mezclarse demasiado, pues recibe una propuesta de lo más extraña, de lo más curiosa, y es que le ofrecen una cantidad enorme de dinero por presentarse voluntario a una pequeña trepanación, a un agujerito en la cabeza, simplemente para analizar si es verdad que ese tipo de operaciones puede liberar algún sexto sentido, alguna capacidad sensorial extraña que le permita ver cosas que no pueden ver los normales, las personas mortales de toda la vida. Por supuesto, va a empezar a verlas, pero la manera que nos plantean este homúnculo de que aparezcan ese tipo de presencia, pues es lo que hace que esta novela tengas tú ganas de seguir viéndola, puesto que este hombre tiene la capacidad de ver pues esos complejos, esas sensaciones que tienen las personas que por alguna extraña razón no están conformes consigo mismas y que se plasman en el dibujo, pues ahora le echaremos un vistacito a ellos, pero se los plasma de una manera bastante significativa. Me parece que esta obra va a dar para mucho, esperemos que sí, no me equivoque, pero este primer volumen de Homúnculos me ha resultado fascinante. El homúnculo está muy bien dibujado, vean lo que estábamos hablando al principio de ese nivel de detalle a la hora de plantearnos las situaciones. Mira qué dibujos tan bonitos suelen hacer, pero sobre todo me gustaría que viesen ese final, cuando ya nuestro personaje empieza a tener ese tipo de visiones, cómo es capaz de plantearlas, sin entrar demasiado en spoiler de lo que está viendo, pero cómo ya empieza a ver personajes con unos comportamientos así como muy extraños. En ciertos modos nos pueden recordar hasta Shintaro Kago a la hora de plantearnos este tipo de dibujo. Y bueno, tampoco hay que irnos mucho más allá, pero cada una de esas apariciones pues son bastante espectrales y originales a la hora de verlas. Fantástico. La siguiente obra que les voy a presentar está dibujada por muchos autores y escrita por muchos autores, pero tienen algo en común. Bueno, aquí participan pues autores de la talla de Stuart Moore, Joe Harris, Colin Doran, Ben Temple-Smith, muchísimos autores, pero que lo que quieren hacer es adaptar de una manera, pues cada uno a su gusto, pues las obras del genial y que además participa en esta obra Thomas Ligotti, La fábrica de las pesadillas de Thomas Ligotti. Esto es como ¿cómo vas a adaptar el mundo de Ligotti al cómic? Pues en este caso, pues lo han hecho en esta fábrica de las pesadillas. Échenle un vistacito si les gusta este autor o si desconocían esta obra, puesto que, como vamos a ver ahora en las imágenes, pues nos plantea estas historias tan filosóficas que tanto nos gustan del genio del terror moderno. Aquí, ¿qué quieren que les cuente? Son las obras de Ligotti, plantearlas en una viñeta que siempre las va a hacer que sea muy difícil a nivel estético plantear pues estas historias filosóficas, pero aún así los dibujos de los diferentes dibujantes que van apareciendo pues se acercan bastante a esas realidades que nos plantea Ligotti y a esas circunstancias como así muy chunguitas que tanto nos gustan. Creo que sí, creo que se consigue el objetivo que está buscando y bueno, no deja de ser una curiosidad poder disfrutar de esas obras del propio Ligotti. Esta propuesta que les tengo ahora de Tomita Douji no es
para todo el mundo, no tienen que tener una mente abierta para poder disfrutar de este Voice of the Dead, porque nos vamos a enfrentar en este manga a una historia de supervivencia dentro de un mundo apocalíptico rodeado de zombies. Y todo eso siempre es un bien, porque en este caso también los dibujos están bastante interesantes y ese comportamiento que suelen tener los personajes cuando se enfrentan a este tipo de apocalipsis, pues está súper bien reflejado en esta historia. Ya saben, es rollo de que sobreviva el más fuerte y no de mirar hacia atrás cuando la cosa se va de madre, pues está muy bien plasmada en este Voice of the Dead. ¿Por qué digo que en realidad no es un manga apto para todos los públicos? Pues porque aquí el contenido sexual es muy explícito, muy explícito y es un contenido sexual gay, ¿vale? Entonces a todo el mundo no creo que le vaya a gustar encontrarse pues ese tipo de imágenes, pero si son abiertos de mente y quieren disfrutar de una propuesta muchísimo más interesante, que es lo que pueda suponer que dos personas tengan sexo, como la pueden tener en cualquiera de los otros de los mangas, pues les invito a que descubran este Voice of the Dead porque realmente me parece que es una historia increíblemente bien desarrollada. Este Voice of the Dead tengo que mirar con cuidado, no vaya a ser que salga alguna imagen que a ustedes les pueda resultar desagradable a nivel sexual, lo cual es absurdo porque cuando estamos viendo estas cosas tan macabras, pues que nos asusten ver cómo una pareja se besa o tienen sexo, pues es un poco extraño, pero realmente después te vas encontrando con situaciones, con esos zombies, con esas imágenes macabras y, que están muy bien logrados. Ya les digo, sobre todo son esos personajes que van actuando para salvar su vida y eso a mí siempre me parece interesante. Otra de las cosas que me han gustado muchísimo últimamente y que creo que está muy reciente de este mes y es una serie que está empezando ahora pero que me ha dejado, pues me ha volado un poquito la cabeza y quiero saber más, estoy deseando leer el segundo de los volúmenes y eso habla muy a las claras de lo que me ha gustado hasta ahora. Es esta obra de Jeff Lemire, Gabriel Walta y Jordi Belair que es Carretera Fantasma, en donde ahí con ese dibujo y con estas criaturitas que aparecen por aquí nos plantean una situación bastante extraña de unos personajes que se enfrentan pues, como una especie de meteorito, un artefacto, una cosa que permite navegar entre varios mundos, entre el mundo real y otro mundo que iremos descubriendo poco a poco y que nos va adentrándonos en una pesadilla que a mí realmente me está sorprendiendo. Sobre todo por esa sensación de extrañeza que quieres entender qué es lo que está pasando pero al mismo tiempo combinada con el agobio al que se están enfrentando los protagonistas, al que de repente se ven rodeados por estas criaturas así como muy extrañas, que no es que sean difíciles de batir, pero que cada vez son más y que cada vez tienen con más mala leche, mientras nos van presentando a los personajes y a sus historias, que parece que el trasfondo que tienen este tipo de personajes pues es mucho más profundo de lo que inicialmente te puedes hacer a la idea y que tiene un final, un cliffhanger de estos a esta hora que hace que no sé cuándo se publicará el segundo, pero lo necesito ya. Me ha parecido increíble este volumen 1 de Carretera Fantasma. Ya les digo que a mí me está gustando muchísimo esta historia, por no saber exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, este personaje que aparece por ahí tiene una ambigüedad que a mí me encanta, y sobre todo con la presencia de esas criaturas, a ver si aparecen por aquí, estas criaturas así como muy extrañas que se van acercando poco a poco a nuestros protagonistas y que no tienes muy claro hacia dónde van. Pues hace de esta obra que para mí ahora mismo todo un descubrimiento. No quiero ir muy adelante en la historia para no destriparles ese final tan grandioso, pero la verdad que me está gustando muchísimo esta propuesta y quiero ver hacia dónde se va a dirigir, porque todo me está gustando. Esta siguiente me resulta curiosa, tengo ciertos recelos acerca de si voy a continuarlo o no, pero creo que es una propuesta interesante para todos ustedes. Si les gusta ver imágenes bastante brutales, sabes que esta gente, los del manga, pues no se cortan un pelo a presentarnos historias. Pero este Kei Koga y Ryo Izawa nos presentan en brutal la historia de un forense, un policía, un investigador que decide tomarse por su cuenta pues la propia ley. Es la misma historia que hemos visto en Dexter, ¿vale? Por eso a mí este brutal me tiene un poquito desconcertado. No sé si voy a seguirla o no quiero seguirla.
Me voy a comprar el segundo volumen a ver si el desarrollo de la historia es parecida a esta, porque en este lo que nos encontramos son dos crímenes, algunos muy explícitos. Señores, tengan el estómago bien preparado. El primero tiene que ver con una niña a la que han descuartizado y este asesino pues lo sueltan porque no hay pruebas o porque simplemente la sociedad es tan injusta como parece. Y nuestro protagonista pues quiere devolver esa mal, quiere intentar pues, destrozar a los culpables de una manera pues bastante parecida, pues aprovechando un poquito las imágenes y las referencias del exorcista, que eso está bastante guay, y convirtiendo su venganza en algo bastante de aplaudir, moralmente cuestionable, pero que con una capacidad visual y potente que en más de una ocasión te hace alejarte de las viñetas. No sé todavía si lo voy a continuar, creo que necesito ver el segundo para ver si simplemente van a ser historias con comienzo y final y sin un desarrollo argumental un poco más profundo, pero creo que les puede gustar. Si les han gustado Dexter, con este Brutal creo que pueden disfrutar disfrutar de este tipo de historias. Aquí en Brutal, desde las primeras páginas ya nos vamos adentrando en ese tono macabro, en esa plasmación de, bueno, aquí vemos las hormigas, las arañas o las moscas cubriendo los ojos de nuestra víctima, mientras nuestro protagonista, bueno, en este caso nuestro antagonista, pues se dedica pues, a jugar a videojuegos. Ya le digo que es como una adaptación de Dexter, donde el protagonista ve que no han conseguido que se haga justicia y él se va a tomar la justicia con su mano, pues aprovechando y mostrándonos cosas muy violentas, no apta para todos los públicos, pero que sí, muy sangrienta y desagradable en ciertos aspectos. Mm, Léalo con cuidado porque la verdad que hay ciertas escenas que son desagradables en todo tipo de aspectos. También tiene que ver mucho con los asesinos en serie, este muerde uñas de todos estos autores. Tenemos a Williamson, Henderson, Gustowski, Hill Levy, un montón de autores que nos plantean en esta historia de muerde uñas, que tiene 6-7 volúmenes, la presencia de un pueblo con unas características muy importantes. Y es que, por alguna extraña razón, por las cosas que pasan en ese pueblo, nacen o se desarrollan o está enormemente poblado por asesinos en serie, cada cual pues con sus propias particularidades, y nuestro protagonista tiene que irse a ese pueblo a investigar pues una serie de desapariciones y una serie de asesinatos, de movidas que tienen todo que ver pues con el antagonista principal, este muerte uñas, este asesino en serie que tiene esa capacidad de hacer cositas con las uñas de sus víctimas y que en todo momento está jugando con si él es realmente el asesino o él es el que ayuda a nuestros protagonistas pues a encontrar pues realmente el mal que anida en esta historia. Es algo así como un Hannibal Lecter, pero contado de otra manera en un pueblo en el que cualquiera de los que están en ese pueblo pues tiene familia, tiene a su pareja o tiene a cualquiera a su alrededor que se dedica pues a descuartizar gente. Cositas que pasan en este muerde uñas. De este muerde uñas el dibujo no es que sea muy de mi devoción, pero sí lo que me encanta es pues esa capacidad que tienen en un pueblo, en este gótico sureño, como todos los habitantes del pueblo pues tienen ahí esa capacidad de cargarse a cualquiera a la mínima. Están a puntito de explotar y están dispuestos a hacer todo lo que quieran para culpar pues, a nuestro muerde uñas, a nuestro antagonista principal y tratar de desvelar el secreto de lo que se está ocultando, porque ahí hay muchísimo más de lo que parece. Es muy divertida, la verdad, que la historia esta. Y bueno, recomendable si le gustan todas las historias de los asesinos en serie. Gautanabe está haciendo una colección de obras basadas en todos los cuentos clásicos de Lovecraft. Ha salido el último, yo sé que esto ya es un poquito conocido, pero el último que ha sacado es En la Noche de los Tiempos, y es que cada vez se están superando más en esta colección porque ya están empezando porque el dibujo es alucinante. Tenemos En la Montaña de la Locura, tenemos Las Sombras sobre Ismus, tenemos la llamada de Cthulhu. Este Gautanabe pues está haciendo cada una de estas obras, y si no recomiendas a un autor que le da tanto cariño y tanto mismo a cualquiera de los cuentos de Lovecraft, pues creo que no seríamos nada. En este caso, el último que ha sacado es este, En la Noche de los Tiempos. Todavía no lo he podido leer, no he podido ver la adaptación, pero bueno, ya saben que cualquier cosa que tenga ese sello de Lovecraft, pues dan ganas de echarle un vistacito, como estas viñetas que tienen tan bonitas. Gautanabe todo es un sí. Aquí no hace falta que vaya a ningún sitio, pero cualquier plasmación de la obra de Lovecraft, pues la capacidad que tiene este hombre de dibujarla, pues hace que sea fascinante. Tiene muchísimos detalles. Aquí prácticamente parece que están pintando cada uno de los libros de la biblioteca. Los ha pintado de una manera llena de detalles
y bueno, en cualquier criatura Lovecraftiana pues es difícil llevarlas o plasmarlas en viñetas, y este hombre siempre lo ha hecho de la manera de las maneras más acertadas que yo he podido ver en un cómic o en un manga de terror. Continúo ahora con Black Magic de Greg Rucka y Nicola Scott. Son 3 tomos pequeñitos de lo que van a encontrar pues una investigación policial donde se están cometiendo ciertos crímenes y donde parece que hay una detective, una investigadora que tiene una capacidad innata para poder resolver las cosas, pero que en el fondo no deja de ser sospechosa, puesto que cada vez que entra ella pues, se lía pardísima, y que pues que esas circunstancias pues hace que todo el mundo sospeche de ella, y es que realmente ella no es trigo limpio, entre comillas, porque es una bruja con unos poderes muy poderosos, y en verdad toda esa historia que nos están contando de investigaciones criminales y demás no tiene nada que ver con lo que nos cuenta este Black Magic, sino que hay algo mucho mayor, una pelea entre brujas ancestrales que se dedican un poco a repartir caña entre todas ellas. Es increíble, increíble la historia que nos presentan, cómo son capaces de mostrarnos esos poderes, cómo la maldad anida en algunas de ellas, y cómo nuestra protagonista, esta bruja, pues tiene esa capacidad de enfrentarse a todos sus problemas de un lado y de otro lado de cada una de las dimensiones. Es divertidísimo, son 3 tomos increíbles. Vamos a echarle un vistacito a los dibujos, porque ya solamente con eso, si no conocen este Black Magic, pues se van a lanzar directamente a comprarlo. De aquí poco podemos decir. El dibujo es increíble, tiene una capacidad de mostrarnos esos detalles que tanto nos fascinan, y con esos colores muy, muy desaturados que plantean en casi en blanco y negro. No es en blanco y negro, es un ocre así como muy interesante, pero que al mismo tiempo en ciertos instantes hay unas notas de color cada vez que aparece. Por ejemplo, aquí no sé si se puede ver bien, estas velas aparecen en color. Cada vez que hace actos de presencia los poderes mágicos, pues sí aparece en todo su esplendor el color, para recordarnos que esa parte pues tiene que ver algo con lo sobrenatural. Me parece increíble el dibujo de esta historia. 2 tomos lleva este Leviatán de Shiro Kuroi. Es una de las cosas más bonitas que he podido descubrir últimamente, y que a mí me recuerda mucho a esa obra, a ese gran clásico del manga que es Jaula a la deriva de Kazuo Umes, donde en este tomo en concreto nos vamos a encontrar con un colegio. Bueno, no es un colegio, estamos hablando de un grupo de niños que están al cuidado de unos profesores en una nave espacial, en un viaje interestelar con destino a la Tierra, donde solo pueden ir niños y 2 profesores que son los que van a acompañarlos, pero que por azares del destino pues esa nave explota, y dentro solamente hay una cápsula de hibernación para una sola persona, y quien sabe que existe o quien no sepa que existe esa cápsula pues va a empezar a actuar en consecuencia, a pesar de que sean niños. Básicamente son niños, pero no son tontos, y cualquiera quiere salvar su vida en estas circunstancias muy extremas. Me ha parecido alucinante cómo está desarrollada la historia, la maldad inherente, el señor de las moscas en el espacio. Leviatán me está pareciendo muy bueno, solo tiene 2 tomos, pero les invito a que lo descubran. Esta historia de los niños en la nave espacial, ese dibujo, esa capacidad de contarnos una historia en donde los más débiles realmente no lo son, pues están muy, muy, muy chulas. Los dibujos son preciosos, cargados de detalles. Reconoces a cada uno de los personajes por sus caras. La verdad que son todos tan diferentes y tan bien plasmados que disfrutas muchísimo. Estos son unos astronautas que iban viendo, pero que la historia, cuando tiene que ponerse macabra, se pone, y la verdad que es una explosión, una diversión y una historia que a mí personalmente me está encantando. Y la última de las obras en cómics que les voy a presentar, que esto es muy personal, a mí me está gustando muchísimo, aunque entiendo que no es para todo tipo de público, es esta obra de Maxwell Prince, Martin Morazza y Chris O'Halloran, el Ice Cream Man, el heladero. Es esta historia, son pequeñas historias donde lo único que se tiene en común es la presencia de este personaje, de este heladero, que sirve un poco de nexo para cada una de las historias. Este tomo 1 no es precisamente el mejor, a mí ya el 2 es el que me ha convencido con ciertas historias que me parecieron fascinantes. ¿Y qué es lo que tiene? Pues que se aleja un poquito de ese horror tan visual, aunque sí que tiene algunas imágenes que son bastante
interesante, pero que nos plantea un poco la filosofía que existe detrás de este horror. Es un horror filosófico, es un horror que te hace pensar, que va más allá de lo que estás leyendo en las viñetas, que te plantea situaciones que tienen mucho que ver con el sentido de la vida, con qué harías tú en esas situaciones, y a mí ese tipo de cosas siempre me suelen gustar, más si le pones este trasfondo de novela de terror. Así que Ice Cream Man tiene 8 volúmenes, yo solo tengo los 3 primeros, pero me está gustando muchísimo esta propuesta. Ya le digo, es el terror de ese para pensar, el terror elevado, y esas cosas siempre molan. Y ya les digo que las historias de este heladero pues son diversas. No es un dibujo precisamente preciosista, pero sí que se encarga de plasmarnos en todo momento pues lo macabro, lo filosófico y esas historias que nos quiere contar y que nos van a hacer reflexionar después de ellas. La verdad que parece que es un dibujo bastante diferente a los que hemos visto hasta ahora, pero no se dejen engañar porque aquí realmente lo que nos interesa va más allá de lo que son las propias viñetas. Y por último, el último manga que vamos a recomendar viene de Kazuo Umes. Es uno de los grandes escritores, grandes mangakas que existen de terror. Es uno de los abuelitos al que ha inspirado muchísimos de los autores de ahora. Creo que recientemente se publicó su Bautismo, una historia dividida en 3 tomos que realmente, bueno, este es pequeñito, pero los tomos 2 y 3 son bastante gordos. Pero que me parece que también es esa historia que si tú entras en su juego, te lo vas a pasar pipa leyéndolo. Es una historia de una señora que es perfecta, es bella, es una actriz de reconocido prestigio, a la que todo el mundo adora, pero que la edad y algunas deformaciones físicas pues están haciendo que esté perdiendo esa capacidad de fascinación. Así que le plantean una posibilidad para seguir manteniendo tu estatus, y ahí se los dejo. Ya creo que a partir de ahí la historia se va a unos derroteros que son bastante macabros, hasta decir, señor Umes, ¿qué me estás contando? What are you contando to me? No creo yo que este tipo de narraciones sean del agrado de todo el mundo, pero al mismo tiempo lo hace tan bien, los dibujos son tan expresivos. Tengo que poner algunas de estas imágenes que hacen que realmente te quedes impactado con la capacidad que tiene para plasmar esa emoción en sus viñetas. Les digo que la historia telita, es que hay momentos en los que incomodan a la hora de leerlo, pero me parece maravilloso, así que les recomiendo como último este Bautismo de Kazuo Umes. Y bueno, cualquier obra de Kazuo Umes siempre es muy interesante, casi podríamos decir que es el padre del terror en el manga. Los dibujos aquí en este caso se ven como mucho más antiguos, ¿no? No deja de tener 30 años aproximadamente estas historias, pero realmente lo fascinante de lo que puede hacernos Umes es esa capacidad que tiene para plasmarnos esas emociones. Aquí hay cosas bastante detallistas y que nos pueden impactar, pero les voy a poner 2 viñetas para que se hagan una idea de lo que nos podemos encontrar o cómo transmite este hombre esas emociones. Aquí vemos una, y aquí, sin hacer demasiado spoiler, si podemos ver qué capacidad tiene para transmitir ese dolor o esa desesperación que nos va a plantear las historias, pues alucinamos. La verdad que me ha parecido una historia fantástica, y no, terminé este y sobre la marcha me compré los otros 2 tomos porque la verdad que telita con esta historia. Y bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado haciéndole todas estas propuestas de cómics, de mangas. Lean este tipo de historias porque la verdad les puede servir como contrapunto a ese momento en los que estás un poco saturado con las lecturas y quieres desconectar y quieres divertirte, manteniendo un poco el hábito lector mientras estás encontrando a lo mejor otro libro que te guste. Pero cuando empiezan a entrarse en estos mundos ya verán que no es que vayan a apartar los libros, pero sí van a disfrutarlo a la misma altura, puesto que cada una de estas historias son tan adictivas, te cuentan cosas tan profundas, están tan bien dibujadas que hacen que tú inevitablemente ames a lo que son los cómics, los mangas de terror, como hemos hecho toda la vida. Les invito a que lo descubran, les invito a que se adentren en estas propuestas, aun cualquiera de las otras que pueden encontrar, porque los cómics y los mangas, en este caso los cómics y los mangas del terror, son el bien. Y poco más, me despido ya, soy David Calpa, esto en Gafas y Ojeras, ya saben que aquí hablamos del terror. Hoy en concreto hemos aprovechado este día del cómic, del TVO, para hablar de estas cosas que tanto me gustan. Disfruten del cómic, siempre es un buen día para descubrir una historia de terror, y si puede ser pues dentro del género, pues muchísimo, muchísimo mejor.
Me despido hasta el siguiente de los vídeos. Muchísimas gracias. Aprovechen los comentarios para recomendar algún que otra obra que no haya salido por aquí, aunque hay muchísimas, pero siempre es bueno descubrir nuevas historias. Compártenlo, denle me gusta en todo este tipo de cositas. Y sobre todo, y lo más importante, nos vemos en el siguiente de los vídeos.